Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Mi nombre es Justin. Llegué a San Luis Potosí a mediados de febrero, cuando el aire todavía tenía ese frío seco que corta la piel al amanecer. Venía de Zacatecas, con una maleta vieja, algunos libros de enfermería y la esperanza de empezar una vida nueva. Me habían contratado en el Hospital Central, y lo primero que hice fue buscar un lugar donde quedarme. Terminé alquilando un departamento pequeño en la calle de Guerrero, cerca del centro histórico. Era un edificio antiguo, de paredes gruesas y pasillos estrechos, con ese olor a madera húmeda y cera vieja que parece quedarse pegado en la ropa. La señora que vivía en la planta baja, doña Lilia, me recibió con amabilidad, aunque había algo en su manera de hablar que me dejó incómoda. Comentó que pocos aguantaban vivir allí por mucho tiempo, pero no explicó por qué. Pensé que se refería al ruido del centro o a los alquileres que subían cada año. En ese momento no imaginaba que se trataba de otra cosa. Durante los primeros días me dediqué por completo al trabajo. Los turnos en el hospital eran agotadores, y cuando regresaba a casa lo único que quería era dormir. Las noches en el barrio eran tranquilas. Apenas se escuchaban algunos autos y el eco de los sinos de las iglesias cercanas, algo normal en una ciudad tan devota. Me acostumbré a ese ritmo monótono, a preparar mi café de olla al amanecer y a encender una vela cada noche antes de dormir, un hábito que heredé de mi abuela, convencida de que la luz mantenía lejos las malas presencias. Todo cambió un viernes. Serían las 11:30 cuando el sonido de las campanas se volvió más insistente. No era el repique usual que se escucha a distancia. Parecía venir de la misma calle. Luego, entre los intervalos del tañido, empecé a distinguir voces. Eran murmullos acompasados, como rezos antiguos. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina apenas unos centímetros. A la luz amarillenta de los faroles vi una procesión. Eran personas vestidas con túnicas oscuras, llevando velas encendidas. Caminaban despacio, sin hablar, en una fila perfecta. Lo más extraño era que, además de las campanas, no se escuchaba nada más. Ni pasos, ni viento, ni el ladrido de los perros que siempre rompían el silencio nocturno. Solo ese sonido metálico y los parpadeos de las llamas reflejándose en los muros. Permanecí inmóvil, observando, mientras el corazón me latía con fuerza. La procesión dobló la esquina y se perdió hacia el fondo de la calle. Cerré la ventana sin entender lo que había visto. Pensé que tal vez se trataba de alguna tradición local, una peregrinación tardía, una costumbre que yo desconocía, pero algo en el ambiente me resultaba extraño, como si el aire hubiera quedado suspendido después de su paso. Al día siguiente pregunté con discreción en el hospital si alguien había visto una procesión por el centro. Nadie sabía de qué hablaba. Una compañera me dijo que esas cosas ya no se hacían desde hacía años, que tal vez había sido un sueño provocado por el cansancio. Decidí no insistir, pero la duda se quedó dando vueltas en mi cabeza todo el día. Esa misma noche, cuando regresé a casa, sentí un ligero temblor al cerrar la puerta. Me preparé un té y traté de concentrarme en mis apuntes, pero el reloj marcó las 11 y otra vez las campanas comenzaron a sonar. Esta vez más cerca, más claras, con ese eco profundo que se mete en el pecho. No quise mirar por la ventana. Me limité a quedarme quieta, con la taza entre las manos, escuchando. Minutos después, el olor a cera derretida llenó la habitación. Me giré hacia el pequeño altar donde suelo dejar una vela encendida. La llama estaba consumida, el pabilo reducido a un hilo negro.
Me pareció imposible. Recordaba haberla apagado antes de salir. Esa noche casi no dormí. Cada crujido del edificio me hacía pensar en el paso de aquellas figuras silenciosas. Intenté rezar, pero mi voz se quebraba a mitad de las oraciones. No sabía si lo que había visto era real o fruto del agotamiento. Sin embargo, algo dentro de mí, una intuición que no supe explicar, me decía que no estaba sola en ese lugar, y aunque traté de convencerme de que todo era parte de mi imaginación, al amanecer, al abrir la ventana, descubrí algo que me heló la sangre. En el empedrado de la calle quedaban pequeñas gotas de cera endurecida, formando un rastro que se perdía justo donde la procesión había desaparecido la noche anterior. Durante los días siguientes, intenté continuar con mi rutina como si nada hubiera pasado. Iba al hospital, hacía mis turnos, regresaba a casa y fingía no pensar en eso. Pero el cuerpo tiene memoria, y el mío empezaba a reaccionar antes de que la mente lo hiciera. Cada viernes, conforme se acercaban las 11, sentía una presión en el pecho, una mezcla de miedo y expectativa, como si algo invisible se preparara para repetirse. Esa semana, las guardias fueron especialmente pesadas. El área de urgencias estaba llena y casi no tuve tiempo de descansar. Aún así, cuando llegó el viernes, un presentimiento me mantuvo despierta. No quise admitirlo, pero esperaba que las campanas volvieran a sonar. A las 11 en punto, el silencio del edificio se volvió espeso. No hubo viento, ni coches pasando, ni pasos en el pasillo. Solo el sonido seco del reloj marcando los segundos. Entonces lo escuché, un repique suave, lento, con un ritmo que parecía una oración. Me acerqué a la ventana sin pensarlo, con el corazón desbocado. La calle estaba casi vacía, apenas iluminada por los faroles. De pronto, una figura apareció al final de la cuadra, luego otra y otra más. En cuestión de segundos, la procesión volvió a formarse. Eran los mismos, túnicas oscuras, rostros cubiertos, velas que apenas alumbraban sus manos. Esta vez pude verlos más de cerca. Caminaban con una precisión extraña, como si todos respiraran al mismo tiempo. Sus pasos no hacían ruido, ni uno solo, solo las campanas, repitiendo el mismo tono, una y otra vez. Algo dentro de mí me decía que cerrara la cortina, que fingiera no verlos. Pero había una fuerza, una curiosidad malsana que me empujó a seguir observando. Cuando la fila pasó frente a mi edificio, uno de los encapuchados levantó la cabeza. No vi su rostro, solo un destello de cera derretida cayendo sobre el suelo. Sentí que me miraba directamente, aunque su rostro permanecía cubierto por el velo negro. Mi cuerpo se tensó y retrocedí, tropezando con la mesa. La taza que tenía sobre ella se rompió al caer, y el sonido pareció interrumpir por un instante el ritmo de las campanas. Después, el grupo siguió su camino hacia el final de la calle. Sin pensarlo demasiado, tomé mi abrigo y salí tras ellos. El aire era gélido, con ese olor a piedra húmeda que tiene el centro después de la medianoche. Seguí las luces titilantes de las velas hasta una esquina donde el pavimento se volvía más angosto. Avanzaban en dirección al antiguo Templo del Carmen, un edificio cerrado desde hacía años, según me había contado un compañero. La procesión se detuvo frente a los portones oxidados del templo. Nadie hablaba, solo el repique constante de las campanas y el humo de las velas flotando en el aire. Me quedé observando desde la sombra, tratando de entender qué hacía esa gente a esa hora. Uno de ellos se adelantó, alzó la mano como si fuera a tocar la puerta, pero no lo hizo. En cambio, las campanas cesaron de golpe y un silencio profundo cubrió la calle. No sé qué me impulsó a acercarme. Tal vez la necesidad de comprobar que no estaba loca. Caminé unos pasos hasta quedar frente al portón del templo.
El metal estaba cubierto de hollín y marcas negras, como si hubiera sido quemado. Extendí la mano y toqué el hierro frío. En ese instante sentí una presión helada en la muñeca, una mano que no era mía. Jaló con fuerza y un dolor punzante recorrió mi brazo hasta el hombro. Me aparté gritando, pero al mirar a mi alrededor no había nadie. La procesión había desaparecido. Solo quedaban restos de cera en el suelo y el eco distante de un último tañido. Corrí de regreso al departamento, temblando, sin entender lo que había pasado. Esa noche no logré dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba parado junto a mi cama. En algún momento, creí oír el roce de una túnica arrastrándose por el suelo. Un murmullo apagado, como un rezo sin voz. Al amanecer, cuando por fin me atreví a levantarme, descubrí una marca rojiza alrededor de mi muñeca, justo donde aquella mano me había sujetado. Intenté contárselo a doña Lilia, la vecina del primer piso. Me escuchó con atención y luego me dijo, con ese tono que mezcla compasión y miedo, que desde hacía muchos años nadie hacía procesiones en esa calle. Que la última vez que alguien vio una, el Templo del Carmen aún estaba en pie, antes del incendio que lo dejó en ruinas en 1983. No supe qué responder. Ella me miró con cierta tristeza, como si entendiera algo que yo todavía no podía comprender. Antes de irse, me advirtió que encendiera una vela bendita y no mirara más por la ventana los viernes por la noche. Esa advertencia me persiguió todo el día. Y, aunque quise hacerle caso, cuando el siguiente viernes llegó, el sonido de las campanas volvió a resonar entre las paredes de mi departamento, como un llamado que no podía ignorar. Pasé toda la semana sintiendo una inquietud que no lograba quitarme del cuerpo. En el hospital, mientras colocaba sueros o cambiaba vendajes, mi mente regresaba una y otra vez a esa noche. No podía dejar de pensar en la sensación de aquella mano fría sujetándome, ni en el silencio que había caído sobre la calle después. Mi muñeca seguía sensible, con una leve marca que se notaba más cuando el agua caliente la tocaba. El viernes llegó sin que me diera cuenta. Intenté distraerme quedándome más tiempo en el turno nocturno, pero justo esa tarde se descompuso una máquina y me mandaron a casa antes. El sol ya caía cuando subí las escaleras del edificio. En el pasillo, el aire olía a humedad y a cera vieja. No había nadie, pero sentí la misma presión en el pecho que la semana anterior. Esa advertencia silenciosa que uno no puede explicar, pero que el cuerpo entiende perfectamente. Encendí una vela, como me había dicho doña Lilia, y me quedé sentada frente a la ventana con la intención de no mirar. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 11 y las campanas empezaron a sonar, supe que no podría resistirme. Algo en ese sonido, lento, constante, casi hipnótico, parecía llamarme. Abrí apenas un poco la cortina y vi que la calle estaba vacía. Ni un alma, pero las campanas seguían y el aire comenzó a oler a humo. Bajé los escalones sin pensar, como si mis pies se movieran solos. Afuera, el viento era helado. Caminé hacia el final de la calle, donde recordaba que la procesión se había perdido. Todo parecía normal, hasta que llegué a la esquina del Templo del Carmen. El portón estaba cerrado, cubierto de hollín, pero esta vez había algo distinto. Restos de cera derretida que formaban un camino desde la acera hasta la puerta. Me arrodillé para mirar más de cerca. Las gotas aún estaban tibias, como si alguien las hubiera dejado segundos antes. El sonido de las campanas se hizo más nítido, aunque no venía de ninguna parte. Era como si retumbaran dentro de mi cabeza. Sentí entonces un viento gélido a mis espaldas y el murmullo de varias voces rezando al unísono. No necesité darme la vuelta para saber que estaban ahí. El aire se volvió denso, cargado de ese olor agrio que deja la cera apagada. Mis manos temblaban. Quise correr,
pero mis piernas no respondieron. Escuché un paso detrás de mí, luego otro, y el roce de telas pesadas sobre el pavimento. Reuní fuerzas y giré la cabeza apenas un poco. A unos metros, vi las figuras encapuchadas avanzando hacia mí, las velas ardiendo sin emitir luz, los rostros completamente cubiertos. No hacían ruido alguno, solo seguían caminando, con un ritmo perfecto, hacia la puerta del templo. Uno de ellos, el que iba al frente, giró lentamente y me miró. No supe cómo, pero sentí su mirada atravesándome, aunque el velo le cubría el rostro. En ese instante, las campanas cesaron. El silencio fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. El encapuchado extendió una mano y señaló el portón. Sin entender por qué, avancé unos pasos. Cuando toqué el metal, una corriente helada subió por mi brazo y el mundo pareció desvanecerse. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, ya amanecía. Estaba recostada en el suelo frente al templo, con la ropa húmeda y las manos llenas de cera seca. La puerta seguía cerrada, como si nunca se hubiera abierto. Me levanté tambaleando y regresé al departamento. No recordaba haber caminado de vuelta, pero al llegar, encontré marcas de cera derretida en el marco de la puerta, como si alguien hubiera dejado una vela encendida allí durante horas. El resto del día lo pasé en silencio. No tenía fuerzas para explicar lo ocurrido. Fui al hospital, hice mi turno como si nada, aunque noté que algunos pacientes me miraban de forma extraña, como si vieran algo en mi rostro que yo no podía ver. Al regresar, me encontré con doña Lilia en la entrada. Me dijo que había oído pasos en el pasillo y un repique de campanas cerca de medianoche, pero que no había salido a mirar. Después de eso, bajó la voz y me confesó que el edificio donde vivíamos había sido, antes del incendio del 83, una casa parroquial donde guardaban los objetos del templo. Las procesiones que pasaban por allí eran en honor a los que murieron atrapados entre las llamas. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, observando cómo la luz del sol se filtraba por la ventana. Desde entonces, no he vuelto a escuchar las campanas. Sin embargo, cada viernes al caer la noche, el aire del pasillo vuelve a oler a cera derretida, y a veces, cuando paso frente a la puerta, creo distinguir la sombra de una vela encendida justo donde termina el marco. No sé si lo que vi fue una advertencia o una invitación. Lo único que sé es que desde aquella noche, cuando escucho campanas en la distancia, mi cuerpo se estremece. Porque en el fondo, temo que algún día, esas voces que rezan sin sonido vuelvan a llamarme, y esta vez no me dejen regresar. Mi nombre es Álvaro. Cuando nos mudamos a la chácara, sentí una mezcla de ilusión y alivio. Después de tantos años en la ciudad, tener un terreno propio cerca del río parecía una bendición. Mi esposa Ágata y yo habíamos soñado con un lugar donde Mateo y Jorge pudieran correr libres, aprender a cuidar de los animales y respirar aire puro. La casa era sencilla, de un solo piso, con paredes blancas y techos de teja roja. Al frente, un pequeño jardín de maíz y agave, y detrás, el río verde corría tranquilo, reflejando la luz del sol de la tarde. Los primeros días fueron normales, llenos de rutina: preparar la comida, regar la hortaliza, limpiar la casa y caminar por el terreno. Mateo exploraba los árboles y el corral, mientras Jorge se quedaba más cerca de nosotros, observando todo con ojos grandes y curiosos. Pero pronto empecé a notar algo extraño. Jorge hablaba solo en varias ocasiones, señalando hacia el río y diciendo que había un niño jugando en el agua. Al principio lo ignoré, pensando que eran fantasías de su edad, historias inventadas para llamar nuestra atención. Ágata me miraba con una mezcla de preocupación y paciencia,
susurrándole a Jorge que debía concentrarse en otras cosas. Pero él insistía, describiendo al niño con tanta claridad que me hacía sentir incómodo. Según Jorge, el niño no le hablaba, solo lo invitaba a acercarse al río, moviendo los brazos con un gesto casi burlón. Una tarde, mientras yo revisaba la hortaliza, vi algo que me heló la sangre. Sobre la orilla del río, habían pequeñas huellas en la tierra húmeda, apenas visibles, que comenzaban en el borde del agua y desaparecían de manera repentina. No se parecían a las huellas de Mateo ni a las de Jorge. Eran demasiado pequeñas, delicadas, casi perfectas. Sentí un escalofrío que subió por mi espalda, y de repente, el murmullo del río se volvió inquietante, como si el agua escondiera secretos que no quería revelar. Jorge no parecía asustado, al contrario, se reía mientras señalaba las huellas. Mateo, curioso, trató de imitarlas en la arena, pero el pequeño solo miraba fijamente hacia el río, con una seriedad que no era normal para su edad. Esa mezcla de inocencia y algo indefinible en su mirada me inquietó profundamente. Los días siguientes comenzaron a suceder cosas que no encontraba cómo explicar. Al despertar, encontraba pequeñas charcas de agua cerca de la puerta de la cocina, como si alguien hubiera jugado allí durante la noche. Los juguetes de Jorge aparecían mojados en lugares donde no los había dejado. Una tarde, mientras Ágata colgaba la ropa, notó un olor a lodo húmedo que parecía provenir del río, aunque el viento soplara en dirección contraria. Empezamos a sentir que el río verde ya no era solo un paisaje bonito, sino un lugar que nos observaba, que se movía con vida propia, aunque solo Jorge pareciera darse cuenta. A pesar de mi escepticismo, la tensión en la casa crecía. Me encontraba revisando el terreno varias veces al día, observando cada rincón cerca del río, escuchando atentamente los sonidos de la corriente y del bosque. Mateo seguía explorando con despreocupación, pero Ágata y yo empezábamos a sentirnos atrapados en una inquietud silenciosa. Jorge, por su parte, hablaba cada vez más del niño del río, describiendo sus juegos y sus risas, mientras nosotros nos preguntábamos si nuestras mentes nos jugaban malas pasadas o si realmente había algo en esas aguas que solo él podía ver. Los primeros signos habían aparecido, sutiles pero persistentes. La felicidad que nos trajo mudarnos a la chácara se mezclaba con una sensación creciente de vulnerabilidad. Cada vez que miraba al río, sentía que sus aguas me miraban de vuelta, y la inocencia de Jorge, que antes nos llenaba de alegría, ahora me provocaba una inquietud que no podía ignorar. Los días que siguieron a las primeras señales del río fueron cambiando nuestra percepción de la chácara. Lo que al principio parecía un lugar idílico comenzó a sentirse extraño, como si algo invisible se hubiera infiltrado en cada rincón. La rutina diaria seguía, pero una sensación de inquietud nos acompañaba constantemente. Una mañana, al despertar, encontré un charco de agua sobre el piso de la cocina. No era grande, pero suficiente para que la madera crujiera bajo mis pies. Me detuve un momento, observando alrededor, y recordé que nadie había usado el agua durante la noche. Más tarde, Ágata descubrió que algunos juguetes de Jorge estaban empapados en su cuarto. No había indicios de que él o Mateo los hubieran llevado allí. Simplemente estaban mojados, colocados de manera ordenada, como si alguien hubiera jugado con ellos y luego los acomodara con cuidado. Empezamos a notar también un olor extraño, húmedo, a lodo fresco, que se impregnaba en la ropa y los cuartos por la noche. Al principio creímos que provenía del exterior, pero incluso con las ventanas cerradas, el aroma se sentía dentro de la casa. Ágata comenzó a sentirse incómoda, y yo percibía cómo su preocupación crecía con cada día que pasaba. Fue entonces cuando los sueños empezaron a aparecer. Ágata me contó que veía a un niño ensopado de agua,
con los ojos llenos de odio, que la miraba fijamente antes de desaparecer en las sombras del cuarto. Me describía cómo la sensación que acompañaba la visión era de amenaza real y cómo la presencia del niño no parecía humana, a pesar de su apariencia infantil. Su miedo se mezclaba con una especie de fascinación, como si algo invisible la retuviera. Jorge, mientras tanto, hablaba cada vez más de su amigo del río. Decía que jugaban juntos, que el niño lo guiaba por senderos ocultos cerca del agua y que a veces lo miraba con una expresión que él no podía comprender. Mateo comenzó a notar la preocupación de sus padres y, aunque seguía explorando con normalidad, también empezaba a preguntarse si algo raro pasaba con su hermano menor. Yo mismo empecé a sentirme observado. Al caminar por la casa, tenía la sensación de que alguien me seguía, de que algo estaba justo detrás de mí, aunque al girar no hubiera nadie. Me resultaba difícil explicarlo, pero cada vez que escuchaba el agua del río en la distancia, un escalofrío recorría mi espalda. Intenté racionalizarlo. Tal vez era el miedo de ver a mis hijos en peligro, o la tensión de mudarnos a un lugar desconocido, pero había momentos, sobre todo por la noche, en los que la sensación de presencia se volvía tan intensa que no podía ignorarla. Los objetos dentro de la casa continuaban cambiando de lugar sin explicación. Un día, al limpiar el cuarto de los niños, encontré los juguetes de Jorge empapados de nuevo, y pequeñas huellas de barro marcaban el piso, como si alguien pequeño hubiera caminado por allí sin que nadie lo viera. Ágata y yo nos miramos sin decir palabra. En silencio, sabíamos que esto iba más allá de simples travesuras infantiles. La rutina, que antes nos daba seguridad, se había convertido en una serie de pequeñas alarmas. El agua que aparecía donde no debía, los juguetes mojados, el olor a lodo, los sueños inquietantes y la insistencia de Jorge en hablar del niño del río. Cada elemento aislado podría tener una explicación racional, pero juntos conformaban un patrón imposible de ignorar. Empecé a preocuparme no solo por nuestra tranquilidad, sino por la seguridad de Jorge. Su relación con el niño del río parecía profunda, íntima y peligrosa. Lo veía caminar hacia el río sin que nadie lo notara, mirar hacia la corriente como si esperara algo, y luego regresar con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esa mezcla de inocencia y misterio me llenaba de una ansiedad creciente. La sensación de amenaza se hacía más tangible con cada día que pasaba. El río verde ya no era solo un paisaje, era un recordatorio constante de que algo o alguien estaba ahí, observándonos, moviéndose con nosotros. Y yo, aunque intentaba mantener la calma, no podía dejar de pensar que lo que habíamos traído a nuestra vida no era un niño cualquiera, sino un espíritu con una historia que todavía no comprendíamos. Fue mientras revisaba unos documentos antiguos en la biblioteca del municipio que encontré una noticia que me heló la sangre. Años atrás, un niño había muerto ahogado en el mismo tramo del río Verde donde Jorge jugaba todos los días. La tragedia había ocurrido durante una temporada de lluvias intensas, y aunque se habían buscado todos los cuerpos, nunca se encontró al pequeño con certeza. La historia hablaba de un niño desaparecido, de lamentos que se escuchaban cerca del río y de vecinos que afirmaban ver a un niño extraño jugando en sus aguas. Al leerlo, sentí un escalofrío profundo. Todas las señales que habíamos experimentado de repente cobraban sentido, y un miedo que hasta entonces solo había sido instintivo se volvió real. No tuve tiempo de procesarlo mucho. La temporada de lluvias había comenzado y una creciente tormenta se acercaba. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba los techos y el río se agitaba con fuerza, sentí que algo estaba por suceder. Jorge, como siempre, se acercó a la orilla, con una expresión serena pero extraña. Instintivamente corrí tras él, llamándolo con fuerza,
pero fue inútil. La corriente del río estaba más fuerte de lo que jamás había visto, y cada segundo que pasaba aumentaba mi desesperación. Intenté alcanzarlo, luchando contra la fuerza del agua, pero no pude. La visión de sus pequeñas manos desapareciendo entre la espuma me hizo sentir impotente como nunca antes. Después de unos minutos de lucha que parecieron eternos, encontré un cuerpo flotando en la corriente. No era Jorge, era el niño que había muerto años atrás. La angustia me atravesó como un puñal. Mi corazón se negaba a aceptar lo que veía, y un silencio pesado se instaló sobre la chácara. Cuando finalmente recuperé la orilla y observé los alrededores, vi algo que me hizo temblar aún más. Pequeñas huellas infantiles se dirigían desde la margen del río hacia la casa. No tenían sentido racional, no podían ser de mis hijos ni de nadie más que conociera. Cada paso estaba marcado con barro fresco, como si el espíritu del niño estuviera dejando una advertencia o señalando que aún no se había ido. El río rugía detrás de mí y una sensación de que todo esto apenas comenzaba me envolvió, mezclando culpa, miedo y una extraña reverencia hacia aquel niño que había vuelto del pasado para recordarnos su presencia. Ágata estaba junto a mí, temblando, sin poder hablar. Mateo permanecía abrazado a ella, confundido y asustado, mientras yo observaba el río con una mezcla de resignación y terror. Sabía que nada volvería a ser igual. El niño del río verde no era solo un recuerdo del pasado, ni un juego de la imaginación de Jorge. Era algo que había estado presente, esperando, y que ahora nos había mostrado su fuerza, su enojo y su dolor. Desde aquella noche, el río dejó de ser un lugar seguro para nosotros. Cada vez que escucho el murmullo del agua, siento que me observa, que recuerda y que nos recuerda que hay secretos en esas corrientes que nunca podremos comprender por completo. Jorge nunca volvió a hablar del niño, pero sus silencios y miradas a la orilla me hacen pensar que, de alguna manera, el vínculo nunca se rompió, y aunque la vida siguió, yo sé que el río verde guarda una memoria que trasciende el tiempo y que algunas presencias, aunque invisibles, nunca nos abandonan realmente. Soy Vito. Desde que comencé mi internado nocturno en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, noté que las noches tenían un ritmo distinto. Durante el día, el hospital estaba lleno de movimiento. Pacientes que llegaban con fiebre o heridas, enfermeras corriendo de un lado a otro, el sonido constante de monitores y máquinas. Pero cuando caía la noche, todo se transformaba en un silencio extraño, pesado, como si el edificio contuviera su propio aliento contenido. Mis primeras semanas transcurrieron entre la curiosidad y una incomodidad creciente. Los pasillos largos y estrechos del segundo piso parecían extenderse más de lo normal cuando caminaba solo. Algunas puertas de madera, que por el día no llamaban la atención, crujían como si alguien las empujara suavemente, aunque sabía que no había nadie allí. Al principio intenté racionalizar. El edificio era antiguo, los pisos de madera y las corrientes de aire hacían ruidos inevitables. Fue durante esas madrugadas que empecé a notar lo que me dejó más perturbado. En varias habitaciones, pacientes llamaban a enfermeros cuyos nombres yo nunca había oído. No había nadie más en el pasillo y, sin embargo, los nombres resonaban, bajos y claros, como un susurro que se repetía una y otra vez. Las campanillas de llamadas de los lechos sonaban solas, sin que nadie presionara los botones. Cada vez que miraba, la habitación estaba vacía o el paciente dormía profundamente. Al principio, intenté mantener la calma. Me decía a mí mismo que el cansancio me estaba jugando trucos, que la mente es frágil
cuando uno pasa horas entre monitores y registros electrónicos. Sin embargo, hubo una noche en particular que me hizo sentir un frío en el pecho que no desapareció. Caminaba hacia el área de emergencias cuando escuché mi nombre claramente. No era un eco mío ni de mis compañeros. Alguien me llamaba desde un cuarto que llevaba años cerrado. Mis pasos se aceleraron y una sensación de ansiedad comenzó a apoderarse de mí, una mezcla de miedo y fascinación que no podía explicar. A veces veía sombras moviéndose al final de los pasillos, apenas perceptibles, como si se desvanecieran cuando me acercaba. La luz fluorescente del hospital parpadeaba intermitente, y el olor a antiséptico se mezclaba con un aroma indefinible, antiguo, que no estaba presente durante el día. Cada pequeño detalle me hacía cuestionar la realidad. Un monitor que se encendía solo, el eco de pasos que no coincidía con nadie, puertas que se cerraban de golpe sin viento. En mi rutina, aprendí a observar sin intervenir demasiado. Tomaba notas discretas, registraba los nombres que escuchaba, las horas, los lugares. Cada evento era pequeño, cotidiano, casi imperceptible para un ojo desprevenido, pero para mí se acumulaban en una tensión silenciosa que me mantenía despierto, incluso después de dejar el hospital. Esa sensación de que algo más estaba allí, siempre observándome, no me abandonaba. Con cada noche que pasaba, la curiosidad y el temor se mezclaban en un mismo sentimiento. Sabía que debía acostumbrarme al ritmo nocturno del hospital, pero una parte de mí sentía que los pasillos antiguos guardaban secretos que los pacientes y enfermeras del día jamás podrían notar. Los ecos del pasado comenzaban a hacerse presentes, suaves pero persistentes, y yo no podía evitar preguntarme qué o quién me estaba llamando realmente en esas madrugadas silenciosas. Con el paso de las semanas, mi curiosidad se transformó en una especie de obsesión silenciosa. Comencé a registrar, con cuidado, cada nombre que escuchaba en la madrugada. Lo hacía en un cuaderno pequeño que siempre llevaba en el bolsillo del jaleco, junto con la hora exacta y la ubicación del cuarto o pasillo. Al principio, parecía un registro inútil, una rutina extraña para calmar mis nervios, pero pronto descubrí algo inquietante. Muchos de esos nombres no coincidían con ningún enfermero ni médico activo en el hospital. Una noche, mientras revisaba los registros electrónicos antiguos, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Los nombres que había anotado aparecían en expedientes de pacientes fallecidos hacía décadas. Algunos habían muerto hacía más de 30 años, otros hacía apenas 20, pero todos compartían un patrón inquietante. Habían estado internados en la misma ala donde yo escuchaba las llamadas. Cada vez que leía un nombre, la sensación de que algo vivo aún rondaba el hospital se intensificaba. Comencé a hablar discretamente con las enfermeras más veteranas, las pocas que quedaban de la vieja guardia. No mencioné los nombres, solo comenté que sentía una presencia extraña por las noches. Ellas intercambiaban miradas rápidas y bajaban la voz, dejando escapar relatos vagos de pacientes que nunca se fueron, de voces que llaman desde habitaciones cerradas y de campanas que suenan sin explicación. Algunos detalles eran contradictorios, otros demasiado específicos para ignorarlos. Cada historia que escuchaba hacía que mi ansiedad creciera, pero también aumentaba mi necesidad de entender. Una madrugada, mientras caminaba por un pasillo del segundo piso, escuché de nuevo un nombre familiar. Un paciente que había fallecido hacía más de 30 años. La campanilla de su habitación sonó sola, y un frío intenso me rodeó. Sentí la necesidad de acercarme, de mirar el expediente físico en los archivos antiguos. Cuando abrí la carpeta, el olor a papel viejo me golpeó, y por un instante pensé que estaba perdiendo la razón. Allí estaba, la fecha de ingreso, la fecha de fallecimiento y el nombre exacto que había escuchado esa noche. No había dudas. A partir de ese momento,
Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las sombras en los pasillos tenían un ritmo propio. Los monitores de pacientes silenciosos parpadeaban intermitentemente y, a veces, escuchaba susurros que parecían provenir de las paredes mismas. Cada fenómeno aislado podía explicarse con lógica, pero la acumulación de ellos empezaba a formar un patrón imposible de ignorar. Mis emociones eran un torbellino constante: miedo, fascinación, incredulidad y un extraño respeto hacia los pacientes que habían permanecido allí más allá de la muerte. Cada noche, mientras regresaba a mi pequeño departamento en Río Verde, me sentía cargado con un peso invisible, una conexión silenciosa con algo que no podía comprender. No podía dejar de pensar que el hospital no era solo un lugar para los vivos, sino también un espacio donde los ecos del pasado se mantenían presentes. Cada nombre registrado me recordaba que, en aquel lugar, la muerte no siempre significaba el final, y que quizá algunos pacientes habían encontrado una forma de quedarse, observando y esperando en silencio. Aquella noche sentí desde el primer momento que algo era diferente. El hospital estaba más silencioso que de costumbre. Incluso los monitores, que normalmente emitían un zumbido tenue, parecían apagados. Mientras caminaba hacia la ala antigua para revisar los registros nocturnos, un escalofrío recorrió mi espalda, como si algo me siguiera de cerca sin que pudiera verlo. Fue entonces cuando la vi. Una señora mayor, vestida con un sencillo vestido de algodón y un chal que le cubría los hombros, estaba sentada en una silla junto a la cama de un cuarto antiguo. Su rostro arrugado mostraba serenidad, pero sus ojos tenían una intensidad que me heló la sangre. Me llamó por mi nombre, aunque yo nunca la había visto antes. Mi corazón se aceleró. No podía explicar cómo sabía quién era. Me acerqué lentamente, tratando de mantener la compostura. La señora no dijo más, pero con un gesto de la mano me indicó que me sentara. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y fascinación que no podía ignorar. Mientras permanecía allí, comprendí que los nombres que había escuchado y registrado no eran meros ecos, eran una forma de conexión con aquellos que habían habitado el hospital antes que yo, y ahora me observaban. Ella mencionó de manera indirecta que me habían estado esperando. No hizo preguntas ni reveló detalles sobrenaturales, pero cada palabra, cada gesto, me hizo sentir que el tiempo y la realidad se habían vuelto difusos. Los pasillos parecían más estrechos, las luces más frías, y un silencio absoluto llenaba el cuarto, interrumpido únicamente por el leve crujido de la madera bajo mis pies. En ese instante, tuve la certeza de que no estaba solo en el hospital. La presencia de aquellos pacientes antiguos era palpable. Sus susurros apenas audibles, las campanillas que sonaban solas, sombras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Todo parecía converger en aquel cuarto, en esa mujer que me miraba como si me conociera desde siempre. Cuando finalmente salí de la habitación, sentí que el aire estaba cargado, pesado, y que algo dentro del hospital había cambiado para siempre. No era solo un edificio lleno de enfermos. Era un lugar donde los vivos y los muertos compartían un espacio, donde los nombres y recuerdos persistían, esperando que alguien los reconociera. Esa noche comprendí que los fenómenos que había registrado eran solo la superficie de algo mucho más profundo y perturbador, algo que no podía comprender completamente, pero que ya estaba ligado a mí. Caminé de regreso a mi estación, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas sin respuesta. Cada sombra, cada eco, cada pequeño sonido me recordaba que el hospital nunca estaba realmente vacío, y que quizá, de alguna manera, yo también formaba parte de esa espera silenciosa. Desperté con un dolor agudo en la cabeza y una sensación de desorientación que me paralizó por unos segundos. La luz de la madrugada entraba por una pequeña ventana
y al abrir los ojos me encontré en un cuarto desconocido. Las paredes amarillentas y las camas antiguas me hicieron recordar de inmediato la ala vieja del hospital. Intenté incorporarme, pero me sorprendió descubrir que la puerta estaba cerrada por dentro. No recordaba haber entrado, ni mucho menos haberla cerrado. Un sudor frío cubría mi frente mientras intentaba comprender qué había pasado. Todo parecía normal y al mismo tiempo completamente extraño. Cada detalle del cuarto me resultaba familiar y ajeno a la vez. El olor a papel viejo y antiséptico, la madera crujiente del piso, las campanillas que colgaban al pie de la cama, silenciosas pero imponentes. Sentí un vértigo que me hizo desplomarme nuevamente sobre la cama, intentando recordar los momentos anteriores. Nada tenía sentido. Con manos temblorosas, encendí mi teléfono y revisé la computadora del registro electrónico del hospital. Lo que encontré me heló la sangre. En la pantalla estaba un expediente con mi nombre, mi edad, mi tipo de sangre y los nombres de mis padres, pero con una fecha de ingreso de hace 32 años. Cada dato coincidía exactamente conmigo, como si alguien hubiera vivido mi vida décadas atrás. Un nudo en la garganta me impidió respirar con normalidad. Mi mente buscaba una explicación racional, pero ninguna era posible. El cuarto 31, la señora que me había esperado, los nombres de los pacientes que habían llamado a enfermeros inexistentes. Todo convergía en un mismo patrón aterrador. Yo no era solo un estudiante de medicina en el presente, sino que de alguna forma estaba conectado a aquel pasado que no debía existir. Salí del cuarto temblando, con el corazón acelerado y la cabeza dando vueltas. Cada paso por los pasillos antiguos era pesado, como si los ecos de aquellos que habían permanecido me rodearan y observaran cada movimiento. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Esa experiencia había roto algo dentro de mí, una frontera que no debía cruzar. Y entendí que el hospital, para mí, había dejado de ser un lugar de aprendizaje y se había convertido en un espacio de sombras y presencias que jamás podrían explicarse. Al día siguiente, abandoné mi internado. Dejé atrás la rutina, los registros y los compañeros, pero no podía olvidar la sensación de ser observado, la certeza de que alguien me había estado esperando durante décadas. Nunca volví a cruzar la ala antigua del hospital. Aunque mi vida continuó con normalidad en muchos aspectos, cada vez que cierro los ojos, escucho las campanillas y los nombres que me llaman en la madrugada. El Hospital Central Ignacio Morones Prieto sigue funcionando, lleno de pacientes vivos, pero para mí siempre será el lugar donde los ecos del pasado nunca se fueron. Me llamo Virgilio. Cuando llegué a ese pueblo en San Luis Potosí, lo primero que noté fue el silencio. No ese silencio agradable de los pueblos tranquilos, sino uno pesado, que parece quedarse flotando en el aire y meterse bajo la piel. Me habían recomendado ese lugar porque buscaban a alguien para cuidar el Panteón Viejo, un cementerio que, según decían, casi nadie visitaba ya. Acepté el trabajo sin pensarlo mucho. Venía de Matehuala, sin empleo ni dinero, y cualquier oportunidad era mejor que seguir durmiendo en la casa de mi hermano. El encargado municipal, don Tadeo, me explicó que el turno sería nocturno, desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Me dio una linterna, un radio viejo y una copia de la llave del portón principal. Dijo que no había peligro alguno, que lo único que debía cuidar era que los muchachos del pueblo no se metieran a pintar las paredes o robarse las flores. Me aseguró que nadie en su sano juicio se atrevería a pasar la noche ahí. Sonrió al decirlo, pero en sus ojos no había broma. El Panteón Viejo estaba en las afueras del pueblo, rodeado por un muro de piedra cubierto de enredaderas. Desde el portón
Se veía la pequeña capilla del centro, con su cruz oxidada y los vitrales rotos. Las lápidas eran viejas, muchas ya sin nombre, comidas por el musgo y el tiempo. A un costado, un grupo de cipreses se inclinaba como si tratara de cubrir las tumbas del sol. No había farolas, así que dependía totalmente de mi linterna y de la luz tenue de la luna. Las primeras noches fueron tranquilas. Caminaba por los pasillos de tierra, escuchando el crujir de la grava bajo mis botas y el canto lejano de los grillos. El aire olía a humedad y flores marchitas. A veces se escuchaba el aullido de los perros del pueblo, y el sonido llegaba hasta ahí como un lamento. Me acostumbré rápido al silencio, a esa soledad que se siente distinta dentro de un cementerio. Pero una madrugada, mientras revisaba la zona más antigua, algo me hizo detener. Escuché pasos detrás de mí. Al principio creí que era algún animal, quizá un perro o un gato, pero el sonido era distinto. Eran pasos humanos, lentos, medidos, que se detenían cuando yo me detenía. Giré la linterna hacia atrás, pero no vi nada. Solo las sombras de las cruces proyectadas sobre el muro. Esperé unos segundos, contuve la respiración. Nada. Continué mi recorrido, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Sin embargo, los pasos regresaron la noche siguiente, esta vez más cerca. Me giré con rapidez, alumbrando entre las tumbas. El haz de luz temblaba por el pulso de mi mano. No había nadie. Solo el murmullo del viento moviendo las flores secas. Pasaron varios días hasta que decidí comentarlo con don Tadeo. Le dije que tal vez alguien entraba por el muro del fondo o que podía haber animales escarbando. Él soltó una carcajada seca y me dijo que no me dejara sugestionar por cosas del pueblo, que todos tenían historias del panteón, pero que ninguna era cierta. Su forma de hablar me hizo sentir torpe, así que no insistí. Las noches siguientes fueron peores. Empecé a sentir que no estaba solo, aunque no viera nada. Había algo en el aire, como un peso que se movía conmigo. Una sensación de estar siendo observado desde las sombras. Cada crujido del suelo me ponía tenso, cada ráfaga de viento me hacía girar. Y entonces llegó la noche de las voces. Serían cerca de las 2, la hora en que el frío se mete hasta los huesos. Caminaba por el sector norte, donde están las tumbas más antiguas, cuando escuché un murmullo. Era una voz baja, casi un susurro, que parecía salir de la tierra. Al principio creí que alguien rezaba, pero pronto me di cuenta de que las palabras no tenían sentido. Era como si alguien rezara al revés. No entendía una sola sílaba, pero el tono era inconfundible. Un rezo invertido, monótono, que se repetía una y otra vez. Sentí la garganta seca y el corazón golpeándome en el pecho. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Solo escuchaba ese sonido, que subía y bajaba como una respiración. Cuando finalmente pude reaccionar, apunté la linterna hacia el lugar de donde venía la voz. El haz de luz recorrió las tumbas, la tierra húmeda, las raíces que sobresalían. No había nadie. El rezo se detuvo de golpe, como si nunca hubiera existido. Ni siquiera los grillos cantaban. El silencio volvió a ser tan absoluto que me pareció insoportable. Me quedé ahí, quieto, con la linterna en alto, hasta que mis dedos comenzaron a entumecerse del frío. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para regresar a casa, pensé en renunciar, pero algo me detuvo. Quizá el orgullo, quizá la necesidad. Me convencí de que todo había sido producto del cansancio, de que los pasos, las voces, los murmullos eran solo el eco de mi mente jugando conmigo. Sin embargo, algo dentro de mí ya sabía que no era así. El panteón viejo guardaba un silencio demasiado vivo, como si en cualquier momento fuera a responderme. Y de alguna manera,
Yo sentía que ya no era el que vigilaba ese lugar. Era el lugar el que me vigilaba a mí. Después de aquellas noches, mi sueño cambió. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el mismo escenario. El panteón viejo, pero distinto, más oscuro, más profundo, como si la tierra respirara. Caminaba entre las lápidas y veía nombres tachados con algo que parecía ceniza o sangre seca. Y al fondo, una hilera de tumbas abiertas, todas vacías. En el sueño escuchaba los mismos pasos detrás de mí, las mismas voces rezando al revés, acercándose cada vez más, hasta que despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde el rincón del cuarto. Traté de no darle importancia. Me repetía que era por el cansancio, por pasar tantas horas entre muertos, pero cada noche el sueño se repetía. Y lo más inquietante era que, al despertar, podía recordar los nombres de algunas lápidas que había visto tachadas en el sueño. Eran nombres reales de tumbas que conocía dentro del cementerio. Una madrugada, mientras hacía mi ronda, pasé justo por ese sector. Me agaché frente a una de las tumbas del sueño. Dolores García, 1918, 1964. El nombre estaba intacto. Ninguna marca, ninguna señal. Me sentí tonto por haberlo comprobado, pero también aliviado. Sin embargo, mientras me alejaba, juraría haber escuchado de nuevo ese murmullo bajo la tierra. La noche siguiente fue distinta. El aire estaba más frío que de costumbre, y la luna apenas se veía entre las nubes. Cuando entré noté algo raro. El portón, que siempre chirriaba al abrirse, estaba entreabierto. Revisé el candado, no había señales de fuerza. Caminé con cuidado por el sendero central, alumbrando de un lado a otro. Todo parecía igual, hasta que llegué a la parte más vieja del panteón. Allí, el suelo estaba removido. Varias tumbas abiertas, la tierra esparcida, las lápidas partidas. Sentí que se me helaba la sangre. Corrí de una a otra, sin entender qué estaba viendo. No había rastros de cuerpos, ni siquiera de ataúdes. Solo los huecos profundos y húmedos, como si alguien los hubiera desenterrado con precisión. El olor era insoportable. A tierra mojada, a madera podrida, a algo que llevaba mucho tiempo dormido. Sentí que me temblaban las manos mientras sujetaba la linterna. Intenté comunicarme con la central por el radio, pero solo salía estática. Grité pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie me escucharía. El pueblo dormía, y el panteón, por primera vez, parecía completamente despierto. Di unos pasos hacia atrás y tropecé con algo. Era una cruz caída, con la base rota. Al agacharme para levantarla, vi algo que me paralizó. Huellas frescas sobre la tierra, como si alguien o algo hubiera salido de las tumbas. No eran muchas, solo unas cuantas, pero se perdían entre los pasillos del cementerio. No tuve el valor de seguirlas. Salí corriendo hasta el portón y no me detuve hasta llegar a la carretera. Desde ahí llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron, todavía no amanecía. Les conté lo que había visto, tratando de sonar lo más cuerdo posible. Revisaron el lugar con linternas y cámaras, y uno de ellos me miró con sospecha. Me preguntaron si conocía a alguien que quisiera hacer daño al cementerio, si había visto personas rondando por ahí. Negué todo. Al amanecer, el panteón estaba lleno de curiosos, periodistas locales y autoridades municipales. La escena era igual de absurda para todos. Varias tumbas abiertas, ninguna señal de robo, ningún cuerpo. Don Tadeo me miraba con una mezcla de miedo y enojo. Dijo frente a todos que nunca había pasado algo así. Que desde que yo había llegado, el lugar se había vuelto raro. No supe qué responder. Me interrogaron durante horas. Querían saber por qué no había llamado antes, por qué no había pruebas de que alguien más entrara. Todo apuntaba a mí, aunque no tuvieran nada sólido. Me acusaban de haber participado,
de haber movido los cuerpos por algún motivo que ni siquiera podían explicar. Me revisaron la casa, el uniforme, los bolsillos, no encontraron nada. Esa noche dormí en la comisaría, o intenté hacerlo. En medio del silencio del cuarto, creí escuchar de nuevo ese rezo invertido, lejano, como si viniera de la tierra misma. No sabía si estaba soñando o si simplemente había perdido la razón. Al día siguiente, me dejaron libre por falta de pruebas. Nadie volvió a llamarme. Don Tadeo me despidió con una mirada seca y un «ya no vuelva por aquí». Recogí mis cosas en silencio y salí del pueblo antes del anochecer. Miré una última vez hacia la colina donde se veía el muro del Panteón Viejo. El viento movía los cipreses como si alguien caminara entre ellos. Sentí una punzada en el pecho. No sé si fue miedo o tristeza, pero tuve la sensación de que no me iba solo, que algo del cementerio, quizás su silencio, quizás sus pasos, me seguía muy de cerca, esperando la próxima noche para recordarme que los muertos no descansaban realmente. Dejé el pueblo con una maleta vieja y la sensación de haber perdido algo más que un trabajo. No quise mirar atrás. El autobús avanzaba entre las montañas y las luces del pueblo se iban apagando poco a poco, como si nunca hubieran existido. Creí que, al alejarme, todo quedaría atrás. Las tumbas abiertas, los pasos, las voces. Pero me equivoqué. Hay cosas que no se quedan en los lugares, se quedan dentro de uno. Llegué a Ciudad del Maíz, un pueblo más grande, con calles llenas de vida y gente que sonreía sin miedo. Encontré empleo en un taller mecánico, lejos de todo lo que oliera a muerte. Las primeras semanas fueron tranquilas, dormía mejor, comía bien, y por momentos llegué a creer que mi mente se había inventado todo lo del Panteón Viejo. Pero una noche, mientras regresaba del trabajo, escuché algo familiar. Eran pasos, lentos, pausados, detrás de mí. No había nadie en la calle, solo el eco de mis propias pisadas y, sin embargo, el ritmo no coincidía. Aceleré. El sonido también. Me detuve. Se detuvo. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No tuve valor para mirar. Entré a mi habitación y me quedé despierto hasta el amanecer, sin atreverme a apagar la luz. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo era paranoia. Pero en el taller, mientras buscaba una herramienta en el suelo, vi algo que me heló. Una pequeña marca de tierra húmeda, con forma de pisada, justo junto a mis botas. No llovía desde hacía días. Esa noche soñé otra vez con el Panteón Viejo. Todo era igual que antes, pero más claro. Las tumbas abiertas, los nombres borrados, el viento moviendo los cipreses, y desde el fondo del cementerio, algo o alguien se levantaba. No podía verle el rostro, solo una silueta que caminaba hacia mí con pasos lentos. Desperté jadeando, con la ropa empapada de sudor y las uñas llenas de tierra. No volví a dormir bien desde entonces. Las voces regresaron, cada vez más nítidas, murmurando esas oraciones al revés. A veces las escuchaba incluso a plena luz del día, como un zumbido detrás de las paredes. En el trabajo, la gente empezó a notar mi aspecto. Decían que hablaba solo, que me distraía mirando la nada. El patrón me dijo que descansara unos días. No tuve fuerzas para discutir. Decidí mudarme de nuevo, más lejos esta vez, al norte de San Luis Potosí. Renté una habitación barata en una casa vieja. Los primeros días fueron soportables, hasta que el dueño me comentó algo que me dejó sin palabras. Decía que, por las noches, se escuchaban pasos en el pasillo, aunque la casa estuviera vacía. Lo decía en tono de broma, pero yo sentí que el corazón me daba un vuelco. Esa misma noche lo comprobé. Eran los mismos pasos, el mismo ritmo pausado, como si alguien descalzo caminara por tierra blanda. El sonido se detenía siempre frente a mi puerta. Nunca entraba, solo se quedaba ahí,
como esperando. A veces me levantaba de la cama, abría la puerta y no había nada, solo el olor a humedad, igual al del Panteón Viejo. Intenté rezar, aunque ya ni eso me salía bien. Me confundía, me enredaba en las palabras. Y por alguna razón, mientras lo hacía, las voces se volvían más claras, más cercanas, hasta el punto en que podía distinguir frases sueltas como si alguien me respondiera. No entendía lo que decían, pero sentía que no eran rezos, sino llamados. Un día recibí una llamada. Era un policía. Me dijo que el caso del Panteón Viejo seguía abierto, pero que nada había cambiado. Los cuerpos nunca aparecieron. Ninguna pista, ninguna explicación. Me preguntó si recordaba algo más, algo que no hubiera contado. Le dije que no, que prefería no hablar de eso. Colgué antes de que pudiera seguir. Desde entonces vivo con la certeza de que algo de aquel lugar me siguió. No sé si fueron las almas que desaparecieron o el silencio mismo del cementerio. A veces, cuando me despierto de madrugada, siento que la cama tiembla levemente, como si alguien caminara muy despacio a mi alrededor. He intentado convencerme de que todo es producto del miedo, de la culpa o del cansancio. Pero cuando el reloj marca las 3 y escucho ese rezo invertido, suave, repetitivo, justo detrás de mi oído, sé que no lo imaginé. Sé que lo que se levantó aquella noche en el Panteón Viejo aún anda buscando algo. Y en el fondo tengo la sensación de que ese algo soy yo. Hola, mi nombre es Rafaela. Salí de la casa de mi familia tarde esa noche, con la sensación de que había pasado demasiado tiempo charlando y que ya era hora de regresar a la ciudad. La carretera que llevaba de Ahualulco hacia San Luis Potosí estaba prácticamente desierta. Solo el sonido de mis propios neumáticos rompiendo la grava me acompañaba. El aire fresco de noviembre me envolvía, mezclándose con el olor a tierra húmeda y maíz recién cosechado que aún quedaba en los campos cercanos. Mientras avanzaba, noté que la luz de mi faro iluminaba figuras que parecían moverse entre los arbustos y los árboles secos a la orilla del camino. Al principio pensé que eran sombras proyectadas por la luna, o que mi mente me estaba jugando una broma por el cansancio. Pero a cada curva, los movimientos se repetían, fugaces, esquivos, como si alguien intentara cruzar la carretera y luego se desvaneciera. Un escalofrío me recorrió la espalda. La carretera estaba silenciosa, salvo por los susurros que empezaron a llegar hasta mis oídos. Al principio eran indistintos, apenas murmullos que podía atribuir al viento entre las ramas, pero luego se hicieron más claros, como voces que pedían ayuda desde la oscuridad. Algo como, ayúdame, por favor. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era mi imaginación, pero la persistencia de los susurros me obligó a disminuir la velocidad. Mis manos se aferraban al volante con más fuerza de lo habitual. Mi corazón latía rápido, no solo por el miedo, sino por una mezcla de sorpresa y confusión. Cada vez que parpadeaba, los arbustos parecían más densos y las sombras más cercanas. La carretera se extendía frente a mí, idéntica a como la recordaba, pero con una sensación extraña, como si el tiempo y el espacio se hubieran dilatado. Recordé entonces las historias de la gente del pueblo sobre el camino de los suspiros, relatos de desapariciones, lamentos eternos y viajeros que nunca llegaban a la ciudad. Nunca había creído completamente en esas historias. Siempre las tomé como advertencias para no conducir sola por la noche. Pero esa noche algo dentro de mí comenzó a dudar. Intenté concentrarme en la carretera, en las señales que apenas se veían entre la penumbra, en la familiaridad de las curvas y los caminos de tierra.
Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba persistía. Cada sombra parecía moverse al ritmo de mis pensamientos. Cada susurro retumbaba dentro de mi cabeza, más cercano que el viento. Fue en ese momento que comprendí que algo había cambiado en la carretera. No era solo la noche ni la soledad. Había un peso, un aire denso que oprimía el pecho y obligaba a mis manos a sudar. Acelerar no ayudaba, y mirar por los espejos laterales solo confirmaba que no estaba sola, aunque no pudiera ver con claridad qué o quién me seguía. La primera parte del camino pasó así, con cada kilómetro aumentando la tensión. Mi mente intentaba explicar lo inexplicable, pero el corazón sabía que algo fuera de lo común se estaba manifestando. Y mientras avanzaba entre los árboles y la bruma nocturna, la sensación de ser observada se volvió casi insoportable, como si los susurros vinieran de algo que me acompañaba desde siempre, esperando que yo lo escuchara. Apenas logré calmar un poco la respiración cuando sentí una presencia detrás de mí. Era como si un vehículo estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Al principio pensé que era otro conductor, tal vez regresando a la ciudad, pero la carretera estaba desierta y no se veía ninguna luz más allá de la mía. Sin quererlo, miré por el retrovisor y por un instante vi unas luces que parpadeaban entre la neblina. Luego, cuando volví la mirada al espejo, no había nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que giraba la cabeza, el reflejo de esas luces volvía a aparecer, como un espectro que jugaba con mi percepción. Aceleré un poco, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, pero el corazón no dejaba de latir con fuerza. El aire dentro del coche se sentía más denso, como si cada inhalación fuera más difícil que la anterior. Sentí un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y humo lejano que no podía identificar. Me recordó a veces que había pasado cerca de un pequeño rancho en mi infancia, pero esta vez era diferente. Parecía que algo invisible estaba desplazando la tierra a mi alrededor, como si alguien invisible hubiera levantado barro y piedras sobre el camino que yo recorría. La carretera, que antes conocía tan bien, parecía cambiar con cada curva. Las sombras de los árboles se alargaban más de lo normal, y la sensación de ser seguida aumentaba con cada kilómetro. En un momento, vi algo moverse a un costado del camino, algo que parecía tener forma de coche, pero sin contornos claros, como si estuviera envuelto en humo o niebla. Cada vez que giraba para mirar mejor, desaparecía. Intenté concentrarme en la música suave de la radio para distraerme, pero las voces que había escuchado antes volvieron, mezclándose con el zumbido del motor y el crujido de la grava bajo las ruedas. Era imposible ignorarlas. Me dije que debía seguir adelante, mantener la calma y no dejarme vencer por el miedo, pero la tensión era insoportable. Cada reflejo de luz en los espejos, cada sombra en el camino parecía acercarse más y más. En un momento, pensé que podría estar alucinando, producto de la fatiga y de manejar sola por la noche. Sin embargo, la sensación de que algo me seguía era demasiado tangible. Podía sentirlo detrás de mí como un peso invisible que se movía al ritmo de mi coche. Cada vez que miraba por los espejos, el fantasma de ese vehículo desaparecía y cuando volvía la vista al frente, la carretera parecía interminable. El miedo comenzó a mezclarse con una extraña fascinación. Quería mirar, quería entender qué era aquello que me seguía. Pero cada intento solo aumentaba la sensación de peligro. Fue entonces que comprendí que no podía detenerme, que cualquier pausa sería un riesgo. Aceleré con cuidado, los ojos pegados a la carretera, y traté de ignorar la sensación de que algo invisible estaba justo detrás de mí, acompañando cada uno de mis movimientos, esperando que yo no pudiera escapar.
La noche avanzaba y la carretera se extendía delante de mí, más larga y extraña de lo que recordaba. Cada sombra, cada susurro y cada parpadeo de luz me recordaban que el camino de los suspiros no era una carretera común. Algo estaba allí conmigo, siguiendo mis pasos, y parecía disfrutar de que lo supiera. La tensión crecía y una certeza helada se apoderó de mí. Esa noche, la carretera no me permitiría simplemente llegar a casa sin enfrentar lo que se ocultaba en su penumbra. El miedo que me había acompañado toda la noche se intensificó de repente. Mientras avanzaba lentamente por la carretera, un sonido metálico comenzó a rodearme, como si cadenas arrastrándose golpearan piedras y barro a mi alrededor. Al principio pensé que algún animal había tirado restos de cercas o que algún ganadero pasaba cerca, pero el sonido no cesaba y parecía acercarse desde todos lados, como si la carretera misma estuviera viva. Mi respiración se aceleró y un frío intenso me recorrió de pies a cabeza. Intenté encender la luz interna del coche, pero parpadeaba intermitente, como si la electricidad se negara a permanecer estable. Las luces delanteras también comenzaron a titilar, proyectando sombras imposibles que se alargaban y se retorcían sobre los árboles y las colinas cercanas. Todo el paisaje conocido parecía deformarse ante mis ojos, más oscuro y extraño de lo que jamás lo había visto. De pronto, un grito profundo y angustiado resonó entre las colinas. No era un grito humano común, sino un lamento prolongado, desgarrador, que parecía provenir de la propia tierra. Mi corazón casi se detuvo y un sudor frío me cubrió el rostro. Intenté mover el coche, pero los pedales respondían lentamente, como si alguien estuviera controlando el vehículo desde fuera. Sentí un peso invisible sobre el volante y el carro tembló, bloqueando momentáneamente las ruedas. El tiempo perdió sentido. Cada segundo parecía eterno, mientras escuchaba los gritos mezclarse con el crujido de cadenas y el silbido del viento. Las sombras a los lados del camino se movían de manera contradictoria, apareciendo y desapareciendo, haciendo que dudara de mi propia percepción. Mis manos temblaban y no podía pensar con claridad, solo concentrarme en mantener el coche en la carretera y seguir avanzando. Una sensación de desesperanza se apoderó de mí. Todo mi conocimiento de la ruta, cada curva y cada árbol familiar, parecía inútil. Era como si el camino se hubiera extendido, alargando cada tramo y distorsionando las referencias que me ayudaban a orientarme. Incluso la luna parecía moverse más rápido, iluminando la carretera de manera irregular y oscureciendo partes donde antes había claridad. Intenté respirar profundo y repetirme que todo era producto del miedo y la fatiga, que pronto llegaría a un tramo iluminado o a una señal conocida. Pero no había señales, no había refugio, solo la carretera, los gritos y las cadenas, todo alrededor de mí, envolviéndome en un terror que no podía describir. Cada vez que miraba los espejos, sentía que algo invisible estaba detrás, empujando el coche, intentando frenarlo o desviarlo. En ese momento comprendí que no podía detenerme. El miedo era absoluto, pero la parálisis y la presencia invisible me obligaban a continuar, avanzando por un camino que ya no era solo físico. Cada curva me llenaba de una mezcla de horror y fascinación. Era imposible mirar a otro lado y mantener la calma. El camino me reclamaba, como si quisiera mostrarme algo que nadie más había visto y que de alguna manera yo debía experimentar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero tal vez solo fueron minutos, sentí que el peso sobre el coche disminuía ligeramente. El sonido de las cadenas se alejaba, los gritos se hacían más lejanos, pero la sensación de que la carretera había cambiado algo dentro de mí permanecía. Sabía que estaba cerca de la civilización, pero algo me decía que la noche aún no había terminado y que la presencia que me había seguido toda la carretera
no se había marchado del todo. Finalmente, después de lo que sentí como una eternidad, las luces de Agualulco comenzaron a aparecer en la distancia. Un alivio inexplicable me recorrió el cuerpo. La ciudad parecía normal, tranquila, como si la noche anterior y la carretera maldita fueran solo un mal recuerdo. Mi respiración todavía era agitada y mis manos temblaban, pero había un hilo de esperanza. Pronto estaría segura, rodeada de casas y calles conocidas. Sin embargo, al detener el coche frente a mi casa, algo me obligó a bajar la mirada. La carrocería estaba cubierta de barro en lugares donde jamás debería haberlo, y varios arañazos profundos recorrían la pintura. Mi corazón se detuvo un instante. Reconocí inmediatamente que no eran daños de la grava ni de ramas que hubiera tocado en la carretera. Estos arañazos y huellas de barro indicaban que había recorrido un tramo que, según yo, no existía, un lugar donde jamás había estado. Me acerqué al coche, examinando cada detalle. Las marcas eran recientes y húmedas, como si alguien o algo hubiera pasado justo antes que yo llegara. Recordé los relatos de los habitantes del pueblo sobre el Camino de los Suspiros, que la carretera, en ciertos tramos, se extiende hacia otra dimensión, un lugar donde los lamentos de quienes se perdieron resuenan eternamente. Nunca creí del todo en esas historias, pero ahora, frente a mi propio coche, no podía ignorarlas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras tocaba las huellas de barro con la punta de los dedos. Me pregunté si lo que había experimentado durante la noche había sido solo miedo, alucinaciones provocadas por la soledad y la oscuridad, o si realmente había cruzado un tramo que ninguna persona debería recorrer. Cada sonido que había escuchado, cada sombra que había visto, ahora parecía cobrar sentido. Todo estaba conectado, y yo había sido parte de ello. Intenté convencerme de que estaba segura, que todo había terminado, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Incluso en el silencio de mi casa, podía sentir una presencia distante, como si la carretera todavía me reclamara. Revisé nuevamente el coche y, aunque estaba intacto en su funcionamiento, los arañazos y la barro secándose eran evidencia suficiente. Algo había estado allí conmigo, acompañándome hasta el final. Esa noche dormí solo parcialmente, con la ventana entreabierta y los sentidos alerta, recordando cada instante, cada susurro y cada sombra. El Camino de los Suspiros no era solo una carretera, era un lugar donde lo inexplicable se encuentra con lo cotidiano, donde el tiempo y el espacio se distorsionan y donde los lamentos de almas perdidas resuenan eternamente. Nunca olvidaré los pasos que escuché, ni las luces que desaparecían en el retrovisor, ni los arañazos que mi coche traía como evidencia de algo que no debería haber existido. Ahora, cada vez que paso cerca de la carretera, mi corazón se acelera y mis manos se tensan sobre el volante. Sé que Agualulco es un lugar seguro durante el día, pero por la noche, el Camino de los Suspiros continúa ahí, esperando a quien se atreva a recorrerlo, con sus sombras, sus susurros y su lamento eterno. Y yo sé que no fui la única en escuchar esos gritos. Solo tuve la mala fortuna de acompañarlos durante un tramo que jamás debería haber existido.